¿Dónde estoy yo? Es una pregunta. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en la historia que ha escrito el Señor para mi vida? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es la historia? Es la historia que Dios de su pueblo, ¿no es cierto? Pero es la historia de nosotros y está aquí. Tiene un principio que nos dice cuándo nos crearon y tiene un término, a dónde vamos a llegar, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro final. Y sabemos que en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y 2, habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y el propósito de Dios, si usted analiza esos dos capítulos más o menos, es que el propósito de Dios era unir el cielo y la tierra. Y Dios en comunión con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre, dice el versículo 28 del capítulo 1, se fructifique, se multiplique, que llene la tierra y la sojuzgue. ¿No es cierto? Hasta que la tierra sea llena, así como el Edén. ¿Ya? Ese es el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. Era unir el cielo y la tierra, estar Dios en comunión con el hombre en el Edén. Esa era la historia muy bonita que tenía el Señor para nosotros. Y la tiene. Y la está haciendo. ¿Ya? El Edén es una especie de prototipo del diseño de Dios para nuestras vidas. Se salió, decidió escribir otra historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Y el pecado, cuando uno habla de pecado, habla como de lo malo, de lo inmoral, de alguna forma. Uno lo toma en ese sentido. Pero el pecado al final es un atentado a nuestra propia naturaleza. Estoy hablando de que nosotros tenemos una naturaleza divina y nosotros con el pecado atentamos con esa naturaleza divina. Eso fue el pecado, eso es el pecado. Va allá más de una transgresión moral, de una inmoralidad o de una cosa que no agrada a Dios, que son los como conceptos que nos han enseñado, sino que es una transgresión, es un atentado, a nuestra propia naturaleza. ¿Ya? Es apartarnos de la historia de Dios y escribir nuestra propia historia. Eso es. Es salirse del guión de Dios. Pero también hay una promesa de parte de Dios. En Génesis 3, versículo 14, dice lo siguiente, con respecto a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente es el diablo, el enemigo, ¿no es cierto? Que tentó al hombre y a la mujer y provocó el pecado. Y Dios lanza una maldición sobre ella y una condenación, que es el hecho de comer del polvo de la tierra. Pregunta, ¿de dónde venimos nosotros? Del polvo. Nuestra parte física proviene de la tierra, del polvo, ¿no es cierto? Entonces la serpiente fue condenada a comer
del polvo de la tierra. Es decir, la serpiente, el enemigo, se alimenta de nuestra carne. No nos come literalmente nuestra carne, no es una termita, como una madera. No, come de las obras de nuestra carne, de nuestra iniquidad, de nuestro pecado. De eso se alimenta el enemigo. Por lo tanto, si pensamos así, ¿cómo derrotamos al enemigo? No pecando, apartándonos de la maldad, santificándonos. Así de simple. Y en ese versículo lo dice, lo explica. Entonces tenemos una estrategia para vencer al enemigo, siendo eficaces. Pero eso lo sabemos nosotros, pero no todos. De hecho, la serpiente aparece en Génesis como la serpiente, pero en Apocalipsis termina como el dragón. Es decir, la serpiente creció harto. Entonces, existe iniquidad en la humanidad. Dice también de que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la de la mujer. Claro, porque la simiente de la serpiente es los que están en rebelión con el Señor, los que no aceptan a Dios. Y la naturaleza de la mujer o del hombre es la naturaleza creada por Dios. Porque acuérdense que usted y yo tenemos el hálito de vida del Señor. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso también nos involucra una responsabilidad, porque aprendimos de que somos hijos, ¿no es cierto? Sí, somos hijos. Pero eso conlleva una responsabilidad también. Porque los hijos, yo lo veo como papá, uno quiere que de repente sus hijos hagan cosas, porque uno no tiene 1000 manos. Tenemos 2 manos solamente. Y hay que hacer muchas cosas, de repente, en la misma casa. Entonces, uno está haciendo una cosa, pero tus hijos, de la edad que tengan, te pueden ayudar. Sacar la basura, hacer el dormitorio, agarrar una escoba, ¿no es cierto? Ordenar los juguetes. Entonces, existen 2 caminos. ¿Estamos ayudando a Dios en su obra o estamos estorbando a Dios? Entonces tenemos que nosotros alinearnos en ese sentido. Ser hijos buenos, que aporten, que ayuden a Dios en esta historia, en este guión que está escribiendo para nuestra vida. ¿Ya? Y el propósito de Dios para nosotros se puede resumir también en una sola persona, que es Emmanuel, Cristo. ¿Usted sabe qué significa Emmanuel? ¿Se acuerda? Dios con nosotros. Y ese es el propósito de Dios, pues, estar con nosotros. Así como en el Edén, donde estaba Adán y Dios en perfecta comunión, así también lo quiere hacer con nosotros, que nosotros estemos en directa comunión con Él. Ese es su propósito. Y no como un Dios lejano, sino que un Dios cercano. Él se presenta como papá, como padre, Abba, ¿no es cierto? Veamos qué dice Apocalipsis 21:2. Vamos al otro extremo de la historia. Apocalipsis. Tengan cuidado en abrir el libro. Tengan cuidado. Apocalipsis 21:2.
Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El Edén, vamos a ir viendo más textos. Dice, el Edén era un jardín, ¿no es cierto? Pero en Apocalipsis ya no es un Edén, un jardín, es una ciudad. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Dios sigue diciéndonos de alguna forma, y lo va a seguir diciendo, de que Él busca a sus hijos. Él busca una relación íntima con cada uno de nosotros. Por eso la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? Dios tiene una historia que tiene un comienzo y que tiene un final. Y nosotros no somos unas personas insignificantes que no tienen ningún valor dentro de esa historia. Si usted lanza una línea de tiempo desde el origen hasta el futuro, pareciera que uno es ni siquiera una pulga dentro de la historia. Pero para Dios sí tenemos un valor profundo, un valor único. De hecho, somos únicos. Cada uno con sus propias características. Cada una de las características fue pensada por Dios en ustedes. Si usted dice, ay, soy muy alta, Dios la hizo así y la quiere así, la ama. No, soy muy gordito. Bueno, comió mucho. Pero Dios la ama. No, si yo igual estoy gordito. Bueno. Tengo la nariz grande, estoy pelado. Pero Dios nos ama igual. Pero Él busca esa intimidad. Él nos busca. Él quiere ser nuestro Padre. ¿Cuántos de los que están acá conocen el Evangelio hace más de 10 años? ¿Alguien más? Sí, hay varios. ¿Cuántos años, pastora? 30, 40, 20. Sí, ando por ahí igual. Mario, 15 ustedes. ¿Atrás quién? ¿María o no? ¿Cuántos años más o menos? Así, a grosso modo. Ya, 15. ¿Ustedes? 15. Bueno, claro. De cuna. ¿Por qué les pregunto eso? Porque de repente, no sé, en mi caso personal, yo igual me crecí prácticamente en la iglesia, desde los 6, 7 años yo creo que asistía a una iglesia, de los 14, 15 que hay conciencia, digamos, de lo que es. Y siempre escuché de Dios, el mensaje de Dios, un Dios todopoderoso,
el Dios sanador, milagroso, pero nunca me recuerdo yo haber escuchado el Dios papá. Esa palabra papá es como raro generalmente en la iglesia. Hoy por hoy Dios quizás ha revelado a su pueblo eso, esa paternidad, y también a nosotros, y poder entenderla y vivirla, ¿ya? Pero años atrás era un mensaje más escaso, menos conocido. Entonces, Dios ha abierto camino de alguna forma en sus hijos y se ha manifestado como eso, como Padre. Quizás muchas generaciones anteriores a nosotros, teniendo la misma palabra, no lo vieron, no vieron eso, no conocieron, no supieron, no les fue revelado esa paternidad, ese amor de papá. Conocieron a un Dios quizás de milagros. Me acuerdo antes, años más atrás, los grandes predicadores, Gigi Ávila, ayúdenme con los nombres, que se me van algunos. Sí, Jorge Araki, hay uno que sale en la televisión, Billy Graham, Rey Sambar, ya no lo ubico, ese es más antiguo. Pero hay varios. Jimmy Swaggart, ese también, gringo. Varios pastores que quizás usted los ha escuchado por ahí, y que hacían grandes campañas evangelísticas y trabajaban mucho el tema de los milagros, por ejemplo, y así se mostraba a Dios, como un Dios milagroso. Lo sigue siendo hoy en día. Pero hoy nosotros estamos viviendo un tiempo donde estamos aprendiendo que Dios es un Dios Padre y que Él nos está buscando a nosotros, está esperando nuestra respuesta. Por eso la pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy cerca de Él? ¿Estoy conectado con Él? Porque también entendamos que Dios es un Dios de familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es Padre y tiene un Hijo, Jesucristo. Y Él va a volver, ¿no es cierto? ¿Y a quién viene a buscar? A su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Ah? Los hijos, pero la novia, la esposa. ¿Sí o no? La iglesia es la esposa. Ahí hay un compromiso. Dios, Padre, Cristo, la iglesia, esposa, matrimonio. Y está el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en nosotros? En nuestro corazón, ¿no es cierto? En todo nuestro ser, pero habita en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Y qué hace en nuestro corazón? Él hace un color morado, hace morada en nuestro corazón, hace una habitación. Por eso, si se dan cuenta, Dios quiere ligarnos a Él. Como Padre, con Cristo, como su esposa, y con el Espíritu Santo, teniendo un hogar dentro de nosotros. Ese es su propósito. Y eso es lo que busca el Señor. Ese grado de intimidad. Pero la pregunta, o en realidad el tema es que nunca Dios dijo que era fácil. Hay en el camino, en la historia, porque en toda historia hay dramas,
Si no, no habría historia. Siempre hay dificultades, problemas. Y eso le da el jugo a la película, a la historia que usted está viendo. ¿O no? ¿Cuántos de acá son adictos a Netflix? No adicto, pero veo algunas cosas. Pero sí, entre más acción, entre más drama, más buena se pone la cosa. ¿No es cierto? Más atractiva es la historia. Entonces, también en nuestra vida hay dramas, hay problemas, hay situaciones. Ustedes las conocen mejor que nadie. Son sus historias, son sus dramas. Y en ese momento de mayor drama, es el momento también donde tenemos nosotros mayor sensibilidad. Donde es tanto la carga, el dolor, el pesar, que no aguantamos más, no damos más. Y nos ponemos más sensibles. Nuestras barreras caen de tanto peso, de tanto angustia muchas veces. Y ahí es donde Dios actúa. Y sentimos algo. Y ahí valoramos y vemos que Dios está con nosotros. Que pese a todas las circunstancias que nos rodean, que nos están pesando, Dios está con nosotros. Y se dan cuenta que al final la película siempre termina con una historia feliz. Y que el drama que era tan grande, tan inmenso, pasó. Y esa es nuestra vida. Porque cada prueba, cada circunstancia que nos complica, que nos hace sufrir, en cada una de esas cosas, Dios está con nosotros. Siempre. Dios está con nosotros. En medio del llanto, en medio de el ahogo de repente, de las situaciones, Dios está ahí y podemos sentir su consuelo, obviamente. Por eso la pregunta, ¿dónde estoy yo? Realmente en ese momento de angustia y ese momento de flaqueza, ¿soy capaz de decir, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿O realmente me hundo con mi problema hasta el fondo? Nosotros tenemos una gran diferencia con la gente que está afuera, que a nosotros se nos reveló el Evangelio, la buena noticia de Dios. Y sabemos quién es Él, lo conocemos, por lo tanto, no podemos decir que estamos solos. No podemos decir de que nos ha abandonado, porque eso no es bíblico, es solamente una emoción. Pero sí debemos vivir con un compromiso. Sí debemos vivir con un compromiso con el Señor. Y es lo que Él busca, un grado de intimidad, un matrimonio, una relación con Él, un pacto. Entonces lo que llevamos a motivar hoy día, a reflexionar, es en eso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué tan fuerte es mi compromiso con Él? A la primera enfermedad me desvanezco. A la primera zancadilla que me hacen, me destrozo en el piso. ¿O soy capaz de levantarme? No por mi fuerza, quizás, sino por las fuerzas que Dios me da. ¿Somos capaces de eso? Dios tiene una historia con nosotros y la está escribiendo junto con nosotros. Tenemos un origen que fue perfecto. Y hoy, a través de Cristo, lo conocimos a Él. Y podemos realinearnos y poder reescribir nuestra historia junto con Él. Esa historia puede ser perfecta, pero tenemos que mantenernos junto a Él. Si nos desviamos, empezamos con una historia distinta.
apartada de Él. Que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros para que lleguemos al final de la historia junto con Él. Amén. Al principio de la prédica dijimos de que el fundamento de Dios está firme. Pero antes de esa frase, no sé si la pueden poner, 2 de Timoteo 2:19. Y con esto voy a ir terminando también. Dice, pero. Es decir, hay algo antes de eso. ¿No es cierto? Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque anteriormente están todas las circunstancias que nosotros podemos pensar. Yo estoy enfermo, pero el fundamento de Dios está firme. Yo estoy cansado, pero el fundamento de Dios está firme. Yo estoy... ¿Alguna cosa me pueden decir? Yo estoy angustiado, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Algo más? Vamos. Díganlo, no tengan vergüenza. En aflicción, pero el fundamento de Dios está firme. Estoy con pena, pero el fundamento de Dios está firme. Eso tiene que ser nuestra convicción. Independiente de la circunstancia, del motivo que usted esté viviendo, tiene que tener claro siempre de que el fundamento de Dios está firme en usted. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Usted me habían dicho que ustedes son hijos. ¿Y quién es su padre? Dios. El Señor Dios conoce a los suyos, los conoce a ustedes. Y apártese de iniquidad, es decir, de la maldad, de todo lo malo, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los que invocan el nombre de Cristo? Nosotros, sus hijos. Papá, ayúdame en medio de nuestra oración. ¿Sí o no? Y dice, apártese de iniquidad. Y vimos en el principio que la serpiente es la que se alimenta de la iniquidad por las obras de la carne. Por lo tanto, apártense del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo, para así no alimentar a la serpiente que nos quiere robar, hurtar, robar, destruir. ¿Amén? ¿Lo tiene claro? Entonces, cuando estamos pasando un luto, el fundamento de Dios está firme. ¿Amén? Colóquese de pie. Son en los momentos de crisis donde... Son los momentos de crisis donde se ve reflejado realmente nuestro fundamento, nuestra realidad. En ese momento donde recibimos malas noticias, en ese momento donde realmente vemos que no tenemos salida, es ahí donde se demuestra nuestro fundamento. Y es por eso que las crisis son necesarias en nuestra vida. Es por eso que el drama de la historia es importante que lo vivamos. Pero no estamos solos. Esa es la garantía, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Nuestro Padre, Él nos abraza, Él nos consuela. Él está con nosotros.
No podemos olvidar eso. Si usted ha visto las noticias últimamente, se ha enterado de que hablan de malas noticias económicas, de las guerras en Ucrania, hablan de nuevas pestes, nuevas epidemias en nuestro país vecino, en Perú, en Ecuador, y pareciera que la cosa se vuelve a repetir. Pero pese a todas esas cosas, pese a todas esas crisis que parecieran que van a llegar o nos van a afectar, nosotros tenemos que saber de que Dios está con nosotros. Aunque usted vea, escuche, esté rodeado de malas noticias, usted debe vivir y saber de que usted conoce la buena nueva de Dios. La Biblia no es solamente un libro histórico, sino que también es un libro profético. Es la profeta mayor, le dicen. Y así como se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento con Cristo, también cuando Él vuelva se cumplirán las promesas que leímos en Apocalipsis. Y las cantamos también en la adoración. No va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más suplicio, sino que va a ser vida y vida eterna. Yo quiero que puedas levantar tus manos, adorar al Señor. Háblale. Y cuéntale dónde estás, en qué punto de tu vida estás, cuánto necesitas de Él. Si estás pasando una situación complicada y esta palabra quizás te llegó directamente, habla con Él. Estos momentos donde tú estás solo con Él, tú y Él conectados, donde pueden hablar tranquilamente. Él está contigo, te está escuchando. Gracias, Señor. Si usted quiere un tiempo más de intimidad con Él, le invito a pasar acá al frente, postrarse delante de su presencia, para reafirmar ese compromiso con Él, para decir: aquí estoy, Señor Jesús, y nuevamente hago ese pacto contigo de servirte, de ayudarte en tu reino, Señor. Él está buscando adoradores, Él está buscando hijos que aporten a su obra, a su reino, para hacerlo crecer. Pase nomás, hay espacio acá al frente.